Hola chicos, estamos aquí para trabajar en quinto año con poesía. Vamos a trabajar particularmente con el análisis semiótico. La semiótica es la ciencia que estudia los sistemas de signos en la sociedad y su injerencia en la comunicación. Para esto vamos a trabajar sobre el poema de Jorge Luis Borges, El amenazado. Nosotros estuvimos viendo en el video anterior los distintos pasos de análisis que tiene el análisis semiótico. El primer paso es el icónico, donde analizamos los elementos que tienen que ver con la imagen, con la impresión visual que nos provoca la poesía. El segundo elemento es lo simbólico. En ese caso, analizamos ya elementos que tienen que ver con el contenido. Luego pasamos al nivel indicial, en el que vemos qué indicios nos muestra la poesía para que podamos interpretar lo que nos quiso decir el autor. También trabajamos la intertextualidad, es decir, la relación de esta poesía con la vida del autor, con el movimiento literario al que perteneció y con el contexto histórico. Luego pasamos al plano retórico, donde trabajamos con los recursos poéticos, el contenido de la poesía y su interpretación. Y finalmente llegamos a una conclusión donde vamos a hacer una apreciación valorativa personal del texto que hemos leído. Bien. Volvemos entonces a el poema de Borges. Decía, lo primero que trabajamos es la imagen. Yo observo este poema y tengo una primera impresión importante. Fíjense, lo saco y lo vuelvo a poner para que ustedes puedan ir trabajando la idea mental que se les hace en la cabeza. A simple vista, ¿qué estoy viendo? Un solo bloque, ¿sí? Hay una sola estrofa compacta, parece un muro porque es extensa y presenta una unidad. Si yo la giro, aparte, puedo decir que me da la idea de un enrejado, unas rejas, porque tengo esta continuidad monótona de barras, ¿sí? Que me dan la idea de reja. ¿Qué más puedo analizar de la imagen? Les decía, y recordemos, que lo icónico es el análisis de la imagen, la métrica y la rima. Entonces pasemos también a esos elementos. ¿Qué puedo decir de la métrica? Dijimos, no vamos a hacer acá específicamente la medición como hacíamos en los primeros años de la secundaria, ¿sí? En algunos casos haremos una división para estar seguros de si son exactamente iguales o no, pero acá podemos hacer una medición, ¿sí? Para solamente comprobar en qué extensión mediana tienen los versos. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 más 1, porque termina en una palabra monosílaba. Tenemos 12, ¿sí? Y estoy viendo que los que siguen incluso son más largos. Entonces, ¿qué puedo decir de la métrica? Que es una poesía de versos extensos. ¿Qué puedo decir de la rima? Huir, atroz, única, letras, el, serena, comunes, de, sueño. No hay rima, no hay coincidencia de los sonidos finales. Entonces, esto me está dando la idea de una monotonía, de algo que no tiene alegría, de algo que no presenta musicalidad. Eso es lo que puedo analizar en el primer punto y que puedo resumir en un párrafo como este. El amenazado es una poesía del escritor argentino Jorge Luis Borges. En una primera impresión visual, el texto se presenta como un bloque, una pared que no puede atravesarse, ya que son versos extensos, casi en su mayoría de arte mayor, apretados, podría decirse, en una única y extensa estrofa. Incluso si lo invertimos, parecen los barrotes de una cárcel en la que el yo poético está atrapado. La métrica es irregular, es decir, los versos tienen distintas medidas, aunque coinciden en que todos son extensos.
Por otra parte, no posee rima, es como un sonido monótono y cortado, sin continuidad, sin musicalidad. De esa manera hemos analizado el primer elemento, el icónico. Pasemos al segundo. El segundo elemento tenía que ver con lo simbólico, es decir, tengo que analizar en la poesía al objeto lírico en primer lugar. ¿Qué es el objeto lírico? Es el tema. Entonces digo, necesito leer la poesía para hacer ese paso, obviamente. Es el amor. ¿Tendré que ocultarme o que huir? Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. Bien, entonces, ¿cuál es el tema? Obviamente acá está muy claro y lo refuerza, es el amor, nos está hablando del amor. Así expresamos el tema. El temple o estado de ánimo, ¿cómo se siente el autor frente a esto? Se siente amenazado, tiene miedo, está asustado, atemorizado, casi podríamos decir en estado de pánico. Ese es su estado de ánimo. ¿En qué persona se expresa el hablante lírico? Tendré que ocultarme o huir. Tendré ocultarme. Primera persona, ¿sí? Expresa con más fuerza. Si fuese la tercera persona, sería como más distante, pero acá está la primera persona presente, es como que nos sentimos más cerca de lo que a él le está pasando. ¿Cuál es su actitud? Obviamente acá su actitud es de desesperación. Necesita escaparse o huir, dice, así que está desesperado ante el amor que se presenta en su vida. ¿Cómo podemos resumir todo esto que fuimos diciendo? En un parrafito que dice así: en cuanto a los símbolos, el tema central es el amor, una visión particular del mismo que se percibe como una amenaza. En cuanto al estado de ánimo, se trasluce la desesperación, un pánico que incita a huir, lo que se ve potenciado por el uso de la primera persona, asumiendo su posición de amenazado. Frente a esto, el yo poético asume una actitud de cuestionamiento y de impotencia. Se rebela contra el sentimiento, en este caso, el sentimiento de amor. El tercer paso es el indicial. Para analizar los indicios, yo tengo que observar el título y las palabras claves. El título en este caso es muy sugerente. El amenazado me está diciendo que el yo poético se siente amenazado por algo. Y ya vimos que el tema es el amor. Entonces, ¿qué es señalar las palabras claves? Es señalar todas las palabras que están relacionadas con el tema central. Entonces, obviamente la primera palabra que voy a señalar es amor. ¿Qué elementos están relacionados con el amor? Cárcel, sueño atroz, hermosa máscara, ¿sí? Acá hace una pregunta sobre los elementos, una enumeración de los elementos que tiene él, ¿sí? Para pasar de nuevo a hablar del amor, ¿sí? Es la medida de su tiempo este amor, es un cántaro que se quiebra, es una sombra,
es ansiedad y alivio a la vez, es espera y memoria a la vez, es horror, es mitología, son magias inútiles, ¿sí? El amor son ejércitos que los cercan, son hordas. El amor tiene que ver con el nombre de una mujer y el amor tiene que ver con el dolor, ¿sí? Así señalamos las palabras claves. Si nosotros después hacemos una lista, podemos ver cómo se van relacionando y nos van permitiendo empezar a encontrar un sentido a esta poesía. Dijimos, este es el paso indicial, cómo lo expresamos en nuestro informe, en nuestro análisis. Los indicios que presenta la poesía para llegar a interpretar lo que quiere decirnos son muy llamativos, comenzando por el título que ya nos anticipa una situación negativa. El protagonista se siente amenazado. En una primera lectura vemos que las palabras claves que van dando la idea de esta amenaza son amor, cárcel, atroz, máscara, única, ansiedad, memoria, horror, magias inútiles, ejércitos, cercan, hordas, irreal, mujer, duele. Con solo prestar atención a estos elementos ya podemos inferir que el amor ha llegado a él y que está asociado con el encierro, miedo, persecución y dolor. Todo por una mujer. Bien, vamos al paso siguiente, la intertextualidad. En este caso tenemos que investigar, obviamente, investigar un poquito sobre la biografía del autor, su vida, qué rasgos o acontecimientos de la vida del autor pueden marcar o pueden tener relación con el contenido de esta poesía, el movimiento literario al que perteneció y el contexto histórico en que fue publicada la poesía en particular. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente investigando y después relacionando, que es lo que trata la semiótica, qué significación tienen los elementos dentro, en este caso, del texto. Relacionando todos estos elementos, los de la poesía, con la vida de Jorge Luis Borges, sabemos que tuvo varios amores, intensos pero cambiantes. Su verdadero amor era su madre, con quien vivió hasta la muerte de ella. Por otra parte, Borges fue un admirador de las vanguardias poéticas, particularmente del ultraísmo. De ahí las visiones fuertes y desconcertantes que aparecen en esta poesía como lo metafísico, las hordas, el horror. Figuras totalmente atípicas cuando se habla de amor, pero muy acordes si tenemos en cuenta su experiencia con las mujeres y con la época en que la escribió, en pleno auge de las vanguardias. Así podemos analizar la parte de intertextualidad. Luego viene el análisis de la parte retórica. Acá analizamos los recursos poéticos, además de la interpretación del contenido de la poesía. Nosotros vamos a trabajar con algunos de los recursos poéticos porque son muchos y nos interesan los más comunes o los más conocidos. Por eso trabajamos con la metáfora, la comparación, la hipérbole, la antítesis, el hipérbaton, la personificación, las imágenes sensoriales, la sinestesia y los distintos tipos de repeticiones, ¿sí? No vamos acá a explicar cada recurso porque sería como para una clase aparte, ¿sí? Y ustedes tienen sus explicaciones. Vamos a ver cómo aparecen en la poesía. Nosotros podemos observar que el autor empieza: crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. Acá tenemos una comparación. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. Acá tenemos imagen visual y acá tenemos de nuevo comparación. Luego tenemos una larga enumeración, talismanes, ejercicio, erudición, aprendizaje, etc. Enumeración de elementos que provocan una acumulación, ¿sí? Es como, tengo todo esto, pero frente al amor no me sirve de nada, ¿sí? Luego acá tenemos una antítesis, estar contigo o no estar contigo. Antítesis, acompañada de una metáfora, es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave. Metáfora.
¿sí? Y la imagen auditiva de la voz del ave. La sombra no ha traído paz, tenemos una personificación. Ansiedad y alivio, tenemos de nuevo antítesis. Espera y memoria, antítesis. El amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles, vuelve a retomar la metáfora. Ya los ejércitos me cercan, las hordas, metáfora. Es el nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo, tenemos de nuevo metáfora. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? No es necesario hacer toda esta anotación, lo que tenemos que hacer es conjugar todos estos elementos, ¿sí?, en el párrafo donde analizamos este punto, que es el punto de la retórica. Entonces, podemos decir algo así o explicarlo de esta manera. En cuanto al aspecto retórico, el yo poético se vale principalmente de 4 recursos literarios. Hay varias comparaciones con las que comienza su idea. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. Luego hace una larga enumeración de todas las fortalezas que posee y que parecen no servirle de nada frente a esta situación. El recurso que prevalece y da sentido más místico al poema es la metáfora. Ya los ejércitos me cercan, esta habitación es irreal, me duele una mujer en todo el cuerpo. Todos estos elementos nos permiten entender que el yo poético está enamorado, pero esto no lo hace feliz. Todo lo contrario, ve al amor como una cárcel, algo que pone en riesgo todo lo que posee y lo define. No quiere sufrir la ansiedad de esperar a la mujer amada, de sentir que sin ella nada tiene sentido. El amor de esa mujer es una dolencia, por eso él debe decidir entre ocultarse o huir. Bien, sí, nos falta solamente el último punto, la conclusión, que es la apreciación valorativa, donde analizamos los diferentes elementos de estilo, lo que podemos criticar como lectores de la poesía. Entonces, podemos expresarnos de la siguiente manera. En conclusión, la poesía es muy original desde su forma, ya que presenta una sola y extensa estrofa, hasta su sentido. Es muy raro que los poemas muestren al amor como algo negativo o una situación de la que el protagonista quiere escapar. El uso de la primera persona hace que sintamos la fuerza de su desesperación. Si bien utiliza un lenguaje formal y culto, el mensaje es claro por los indicios que va presentando a lo largo del texto. Es un poema llamativo porque se anima a mostrar al amor desde una mirada diferente y sorprendente. ¿Sí? Esa es una conclusión posible. Recuerden que estamos trabajando con poesía. La poesía tiene múltiples significados y cada uno lo va a encontrar desde sus propias experiencias de vida. ¿Sí? Este entonces sería un modelo del análisis completo. Le ponemos un título, ¿sí? Ahí lo tienen, se lo pongo acá un poquito más resaltado. Le ponemos un título que sugiera lo que más nos impactó de lo que nos dice la poesía. A mí se me ocurrió Perseguido por el amor. Y acá están todos los pasos que estuvimos haciendo recién uno por uno. Es decir, el análisis nos tiene que quedar como un único texto donde están relacionados todos los elementos que hemos analizado, porque insisto, estamos haciendo un análisis semiótico y en el análisis semiótico conjugamos todos los sistemas de signos para encontrar una explicación, una interpretación. ¿Sí? Les queda el modelito y espero que la explicación haya sido clara y puedan hacer un excelente análisis de las poesías que ustedes vayan trabajando.